Bueno, listo. Ahora sí, he iniciado la grabación de la sesión. ¿Me permites? Voy a compartir pantalla. Un segundito. Listo. Entonces ya me encuentro compartiendo pantalla. Por favor, me confirmas si puedes ver la pantalla. Sí, profe, ahí se ve. Ok. Bueno, en el día de hoy vamos a revisar estas tres evidencias correspondientes a la fase de ejecución que se denominan destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML, creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones, script de la base de datos del proyecto. Estas evidencias iniciaron el 24, cierran el día 30, las tres evidencias cierran el día 30. Para poder responder dichas evidencias, la idea es revisar, como siempre, el material de estudio. En este caso, el material de estudio se denomina implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Bueno, ya ahora voy a venir a explicar las evidencias, pero primero vamos a revisar un poco de la teoría, que les recuerdo la traigo siempre del material de estudio. Listo, entonces en este caso vamos a explicar el tema de SQL. SQL significa Structured Query Language, es decir, un lenguaje estructurado de consulta, que es el que permite gestionar las bases de datos relacionales. Es decir, los sistemas de gestión de bases de datos manejan este lenguaje. ¿En qué se enfoca? Se enfoca en consulta de datos. Por lo general se emplea una línea de comando. Y pues también tenemos dentro de los gestores de bases de datos, vamos a encontrar representaciones gráficas que nos van a permitir realizar las mismas operaciones. El material de estudio nos trae o nos muestra la herramienta MySQL, es la herramienta con la que vamos a trabajar en el día de hoy. Es una herramienta gratuita que nos va a permitir gestionar bases de datos relacionales, es decir, que acepta el lenguaje SQL. MySQL también tiene integrado PHP dentro de su API. Quiere decir que los aprendices que estén realizando su proyecto con PHP, pues MySQL les va a servir muchísimo, ya que no va a tener ningún inconveniente porque acepta este lenguaje, ya está incorporado. Bueno, nosotros vamos a trabajar, como les decía, vamos a trabajar con una línea de comando. En el caso de MySQL se llama MySQL Command Line Client. ¿Cuál es la idea? Que ustedes instalen MySQL. En el material de estudio ustedes encuentran toda digamos, como la ruta para descargarlo y cómo lo van a configurar. En realidad no requiere mucha configuración, simplemente se le digita una contraseña al root, que sería el usuario administrador. Dentro del material de estudio ustedes van a ver también, por ejemplo, también ciertas sentencias. ¿Qué son sentencias? Son como esas instrucciones que le vamos a dar a ese gestor de base de datos, ya sea para crear, manipular las bases de datos. Me da un segundo. Listo, entonces ustedes van a encontrar diferentes sentencias. ¿Cuál es la idea? Que ustedes revisen ese material de estudio y revisen ese material de estudio y puedan ir probando todas esas sentencias, para ver qué resultado les ofrece. Les puedo asegurar que el resultado que les va a ofrecer es el mismo que les muestra dicho material. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, para qué se utiliza la sentencia select, para qué se utiliza la sentencia current day, o sea, diferentes sentencias para que ustedes se vayan como empapando de qué es lo que van a encontrar. Listo. Entonces, me da un segundito.
Listo. Entonces, disculpen la demora. Bueno, vamos, ustedes van a encontrar, les comentaba que una de las evidencias dice lenguaje DDL y DML. Resulta que dentro de las líneas de comando, no, dentro del lenguaje SQL, ustedes van a encontrar dos lenguajes para el uso de base de datos. Uno es el DDL y el otro es el DML. Cuando hablamos de DDL significa Data Definition Language, que son las sentencias que se utilizan para crear las estructuras, crear las bases de datos. Y DML significa Data Manipulation Language, son todas esas sentencias que nos van a permitir manipular la base de datos. Es decir, cuando nosotros hacemos un actualizar, un eliminar, un insertar, todo eso es DML, pero cuando estamos creando la estructura es lenguaje DDL. No, la verdad, sinceramente, no interesa mucho que yo diga, ay, esta sentencia es para DDL, esta es DML, no. Pero es de pronto para que ustedes tengan esa referencia de que existen dos tipos de lenguaje. Listo. Bueno, esto es un poco de lo que les decía, que DDL se utiliza para crear las bases de datos, para crear las bases de datos. Aquí hay un ejemplo. Create Database, cuando yo digo Create Database, estoy utilizando lenguaje DDL, o sea, lenguaje SQL, pero de tipo DDL. Y si yo digo Show, por ejemplo, Database, también estoy utilizando lenguaje DDL. Y así sucesivamente ustedes van a ir encontrando qué sentencias les sirven o qué sentencias hacen parte de la manipulación y qué sentencias hacen parte de la definición de las bases de datos. Como les decía, va a encontrar diferentes sentencias, cómo se crea la base de datos, cómo se crean tablas de las bases dentro de las bases de datos, cómo se eliminan tablas, listo, cómo se eliminan las tablas y diferentes sentencias para que ustedes las prueben. Listo, ahora sí, recordemos que esto es muy importante, que toda base de datos debe tener una llave primaria. Por lo general, las llaves primarias son identificadores únicos. Y todo depende, obviamente, del contexto en el que nos encontremos, porque si estamos, por ejemplo, haciendo un software para una institución de educación superior, de básica primaria, etcétera, esa llave primaria o ese identificador único podría ser un código o podría ser el número de identificación del estudiante. Entonces, la idea es que ustedes sepan definir cuáles son esos identificadores únicos. Listo, ahora sí, ya una vez sabiendo que vamos a utilizar MySQL, ahora sí me voy a ir a las instrucciones de las evidencias. Entonces, son tres evidencias las que vamos a explicar en el día de hoy. La primera evidencia, que se denomina destrezas y conocimientos con el manejo de sentencias DDL y DML, nos dice: tomando como referencia el taller descrito a continuación, realiza un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Entonces, primero dice que ustedes van a trabajar con una tabla llamada libreta. Que a esa tabla llamada libreta le van a crear los siguientes campos: el campo nombre, el campo domicilio, el campo teléfono, y les está indicando de qué tipo es cada campo. Entonces, el nombre es tipo cadena, es decir, tipo texto, que acepta 20 caracteres. El domicilio es de tipo cadena, de tipo texto, que acepta 30. El teléfono es de tipo cadena, o sea, tipo texto también, que acepta números. Entonces, recordemos que cuando nosotros creamos bases de datos, nosotros siempre nosotros siempre colocamos el nombre de la tabla, indicamos los campos e indicamos de qué tipo es cada campo. De hecho, dentro de la misma evidencia les están mostrando cómo es la instrucción para crear esa estructura de esa tabla. Entonces, es esta misma, es decir, ustedes podrían simplemente copiar y pegar. La idea es que ustedes vayan escribiendo para que se vayan grabando esas sentencias. Yo voy a hacerles un ejemplo de todo lo que pide la guía, pero obviamente no con una tabla llamada libreta, sino con una tabla llamada gente en este caso. Luego les dice, vamos a ir haciendo de hecho enseguida, entonces dice, para ustedes crear una tabla
Para ustedes crear una tabla, pues obviamente primero debemos crear una base de datos. ¿Listo? Para efectos de tiempo, ya yo tengo aquí las sentencias para pues agilizar el tiempo. Entonces déjenme ver por dónde las tengo. Ok, listo. Para ustedes crear una tabla, la idea es que primero creen una base de datos porque dentro de esa base de datos es que ustedes van a ir creando cada una de las tablas. En mi caso, yo voy a crear una base de datos que se llama prueba. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer lo mismo, aun cuando la guía no les haya dicho, me dan un segundito y cierro aquí y les muestro desde el inicio, aun cuando la guía no les haya dicho creen una base de datos, igual ustedes deben crear una base de datos. ¿Listo? Ya yo tengo instalado el MySQL, pero yo les decía que ustedes vamos a trabajar con la línea de comandos, que en este caso es MySQL Command Line. Colocamos la contraseña que ustedes hayan colocado, listo. Y en este caso vamos a pegar la sentencia. Vamos a crear la base de datos llamada prueba. En este caso se llama, la sentencia es create database y el nombre de la base de datos. Siempre vamos a terminar las sentencias con un punto y coma, ¿listo? Si todo está bien, aquí me va a decir query, que significa consulta. Ok, quiere decir que está bien la sentencia. Listo. Si yo quiero confirmar que efectivamente esa base de datos se creó, ¿yo qué hago? Yo le digo show databases, es decir, muéstrame cuáles son las bases de datos que tengo en este momento creadas. Y aquí me aparece estas vienen por defecto dentro de MySQL. Y aquí está prueba, que es la que yo acabo de crear, ¿listo? Bueno, entonces hasta aquí todavía no he hecho nada de lo que me está pidiendo la evidencia, porque aquí lo que me pide la evidencia es crear una tabla. Listo, me dice, crea una tabla llamada libreta con estos campos y pásale este tipo a cada campo. Entonces, yo les decía que yo voy a trabajar con una tabla que se llama gente. Déjenme la busco por acá, que tengo tanta sentencia por aquí. Yo voy a crear una tabla que se llama, me da un segundito y miro algo. Ok. Yo voy a crear una tabla que se llama gente 2. En este caso, fíjense ustedes, yo le digo, le voy a dar un nombre, una fecha, una edad. El nombre va a ser de tipo texto. En este caso, ¿cómo lo entiende MySQL? Yo le digo que va a ser varchar. El tamaño, aquí dice key, en realidad es primary key, pero a manera de ejemplo. Fecha, lo voy a dar un valor por defecto, es decir, siempre que yo digite una fecha o digite un registro, el registro va a llevar esta fecha por defecto. Y le puedo dar también una edad por defecto, pero en este caso lo voy a borrar esto, vamos a borrarle esto para no confundirlos. ¿Por qué estoy haciendo esto así? Porque yo quiero que ustedes vean que dentro de las bases de datos, yo puedo crear bases de datos, tablas con diferentes parámetros o diferentes restricciones. En este caso estoy diciendo que la llave primaria es el nombre, pero solo a manera de ejemplo, porque nosotros, no, el nombre debe ser un identificador único. Y yo puedo tener una base de datos de personas en las que varias personas se llamen Laura, o varias personas se llamen María, o varias personas se llamen Jorge, etc. Entonces, esto es solo a manera de ejemplo. Normalmente, lo que les decía, un identificador único sería la cédula, podría ser el correo, que el correo no se repite, o un código que se le asigne, ¿listo? Esto lo coloco solo a manera de que ustedes vean que pueden existir valores que ya vengan por defecto, pero la evidencia está siendo muy específica. Estos son los campos y estos son los tipos, ¿listo? Entonces, vamos a copiar esto. Create table. Vamos a ver si eso me salió bien porque... Ay, ay, ay. Ya había visto que tenía unos... Ay, perdón, me faltó algo muy importante. Casi se me olvida. Antes de crear la tabla, fíjense ustedes que ¿cómo es? O sea, la misma línea de comandos me va diciendo, yo tengo que leer bien el error, lo que pasa es que aquí no me deja ver, bueno, vamos a ocultar esto. Dice, no se ha seleccionado ninguna base de datos, es decir, yo no puedo crear la tabla, o sea, yo puedo crear la tabla, pero no se me va a guardar en ningún lado,
o me va a generar un error porque si bien es cierto que ya yo creé la base de datos, todavía no estoy dentro de la base de datos. Entonces, para yo decir voy a usar la base de datos prueba, yo le digo use prueba, punto y coma. ¿Listo? Ahora sí me dice, en la base de datos se ha cambiado, es decir, ya yo estoy dentro de la base de datos prueba. Ahora sí le puedo pegar, la sentencia en la que yo indiqué que voy a crear la base de datos gente 2. Entonces, fíjense ustedes que aquí me dice que la sentencia o la consulta está ok, o sea, está ok, es decir, no hubo ningún error. Entonces, hasta aquí ya yo tengo esta segundo punto. Listo, ya yo creé mi base de datos. Algo muy importante es, vamos a mostrarlo aquí más bien, es que yo digo, para crear la base de datos siempre uso la tabla, siempre uso la sentencia create table, nombre de la tabla, y entre paréntesis, fíjense ustedes, entre paréntesis coloco los diferentes campos. Lo que les decía, siempre voy a cerrar con un punto y coma. Listo. Tercera parte dice, muéstreme qué tablas hay dentro de la base de datos. Aquí igual, aquí mismo me está dando la sentencia, show tables. Un segundito. Muéstreme cuáles son las bases las tablas. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Muéstreme cuáles son las tablas que se encuentran creadas. Entonces yo le digo show tables con el punto y coma. Y me dice dentro de esa base de datos pruebas, hay una sola tabla que se llama gente 2. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a ver que sí. Igual fíjense ustedes que esto mismo me va dando las sentencias. Luego dice, visualice la estructura de la tabla libreta, es decir, que muestre cuáles son los campos que se crearon dentro de esa tabla libreta. Recordemos que nosotros no estamos trabajando con libreta, sino con la tabla gente 2. Listo. Muéstrame qué estructura tiene o visualice la estructura. Se hace con la sentencia desc, es decir, para ver cuál es esa estructura. Entonces me dice, bueno, esa tabla gente tiene estos campos, nombre, fecha, edad, que son de este tipo. Aquí me indica si son nulos, si no son nulos, cuál es la llave primaria, ¿listo? Entonces, eso es lo que van a hacer para este punto número 4. Luego dice, ingrese los siguientes registros. Obviamente esto es para la tabla libretas. Ingrese los siguientes registros. Yo voy a ingresar unos registros diferentes. Lo primero es que ustedes deben tener en cuenta que la sentencia para ingresar registros es insert into. Entonces esta será la sentencia para ingresar registros dentro de una tabla. Insert into, nombre de la tabla. Tengo que colocarle el nombre de los campos, tal cual como yo los creé aquí, nombre, fecha, edad, y en el mismo orden, ¿ok? Values, es decir, los valores, y le paso los valores también en el mismo orden. Primero va el nombre, después va la fecha y después va la edad. Entonces, fecha y edad va entre comillas simples. En este caso, porque es un texto, y en la fecha, en este caso, también van con comillas simples. Como dijimos que la edad era un entero, es decir, es un número, no le paso ninguna comilla, va así solito, ¿listo? Entonces, así es que yo voy a crear, insertar registros dentro de una base de datos. No insert into, nombre de la base de datos, perdón, nombre de la tabla, los campos y los valores, punto y coma. Aquí me dice que la sentencia se fue ejecutada correctamente. ¿Listo? Si yo quiero saber qué valores tiene esa tabla, select asterisco from gente 2, yo le digo, muéstreme cuáles son los registros que tiene esa tabla. Yo voy a utilizar esta sentencia que se llama select asterisco from gente 2, es decir, muéstreme todo lo que hay en la tabla gente, ¿listo? Ahora mismo solo se ha insertado un registro que se llama fulano. Aquí está el registro. Ahora, si yo inserto el otro registro, ahora se me perdió. Si inserto el otro registro que se llama Yoyito, por ejemplo, vamos a insertarlo. Aquí me dice que la consulta se ejecutó correctamente. Yo ahora le digo select asterisco from gente. Fíjense ustedes que ahora yo no copié, no pegué y tampoco escribí para reutilizar sentencias que yo he escrito anteriormente. Yo utilizo las flechitas del computador. Y si yo le digo muéstreme todo lo que hay dentro de esa tabla, y sí me muestra los dos registros, ¿listo?
¿Cómo vamos hasta allí? Bien, profesor, claro. Ok. Sexto punto. Seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Ya se los acabo de mostrar con esta sentencia. Select asterisco from, nombre de la tabla. Así yo muestro todos los registros de una tabla. Luego dice, construya las sentencias que actualicen los datos que acaban de insertar. ¿Con qué sentencia nosotros actualizamos? Con la sentencia update. ¿Listo? Aquí vamos a ver algo muy importante y es que, bueno, listo, vamos a hacer este. Update, nombre de la tabla. Set, es decir, cámbieme este campo por este valor. ¿Listo? 2023-0308. Si ustedes se dan cuenta, aquí ninguno de estos tiene esa fecha. Este tiene 1988 y este tiene 1987. ¿Listo? Entonces, yo voy a utilizar esta sentencia que me dice, actualice en la tabla gente, cámbieme la fecha, el campo fecha y me va a cambiar esta fecha. Listo. Ahora yo le voy a decir, muéstreme todo lo que está dentro de la tabla para ver qué fue lo que hizo. Y si ustedes se dan cuenta, que era para llegar a donde quería llegar, esto es una mala práctica porque si yo hago esto dentro de una base de datos, me va a actualizar todos los registros donde encuentre el campo fecha. Para que eso no ocurra, yo comienzo a establecer condicionales dentro de las consultas. ¿Cómo yo hago los condicionales? Siempre voy a usar las llaves primarias, ¿listo? Entonces, vamos nuevamente. Entonces, esta práctica no se hace de seleccióneme todo donde esté el campo, a menos que yo sí de verdad lo requiera. Pero cómo se realiza una actualización, y esto sirve no solo para actualizar, sino que también sirve para eliminar. Entonces vamos a decirle, actualíceme la tabla, espera un segundo. Actualíceme, no me deja copiar. Actualíceme la tabla, me va a cambiar la edad, vamos a cambiar ahora la edad a 55, es decir, póngame 55 años, y la fecha a 1970, donde, entonces aquí este where es lo que me permite, esta es una de las estructuras que me permite establecer el condicional. Where, es decir, donde el nombre sea igual a Yoyito. ¿Por qué con el nombre? Porque recuerden que yo había establecido que el nombre era la llave primaria. Pero en el caso de ustedes, si ustedes están haciendo con un código, where ID sea igual a, le colocan el nombre, el número del ID, o where cédula sea igual a, le pasan la cédula, ¿listo? Esto es lo que se hace en los sistemas cuando, por ejemplo, usted va, no sé, a la EPS y se voy a actualizar mis datos personales. Seguramente dentro de la base de datos su registro único, el registro único es la cédula. Entonces, usted, a ellos no les va a aparecer, es decir, a los asesores no les va a aparecer con código, sino con unos formularios, pero por debajo esto es lo que está haciendo, ¿listo? Está actualizando su correo, un ejemplo, cuando encuentre su número de cédula. Entonces me va a actualizar esta tabla, me va a cambiar la edad a 55, la fecha 1970, cuando o donde, perdón, el nombre sea igual a Yoyito. Listo, vamos a ejecutarla. Recuerden que puse el nombre, nombre en este caso porque es la llave primaria, pero nunca es el nombre, ¿ok? Entonces aquí dice en este caso, se ha cambiado una fila. Entonces yo le digo, ahora muéstreme todo lo que hay en esa tabla. Y fíjense ustedes que aquí Yoyito salía con la fecha anterior, que era 2023, y edad 20 años. Y aquí le estoy diciendo, se cambió efectivamente. Y lo más importante, no me cambió el otro registro, ¿listo? Me lo dejó intacto porque, pues, este registro no tiene el ID o su llave primaria. En este caso, el nombre no es Yoyito. Entonces, así ustedes hacen este séptimo punto. Luego dice, insertar 5 registros más. Ya les acabo de mencionar cómo se insertan. Ustedes van a insertar 5 registros más. Luego dice, cuente cuántos registros se ingresan. Entonces, cuenten cuántos registros se han ingresado. Para ese caso, yo voy a utilizar la sentencia select count asterisco from gente. Es decir, cuénteme todo lo que hay dentro de la tabla gente. Aquí me faltó el punto y coma. Entonces, cuénteme todo lo que hay dentro de la tabla gente, punto y coma. Esperamos un segundito a ver qué puse mal. Select, perdón.
Copié la select count. Me pegó lo que no era. You have an error, you use select. Mejor lo escribo. Listo. Era un error de, fíjense ustedes lo importante también, ya que me pasó de los espacios cuando uno está haciendo las sentencias. ¿Por qué me salió error? Es la misma sentencia, solo que aquí yo le estaba colocando un espacio en el select count, entre un espacio entre el count y lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cuál es la sentencia? Select count sin espacio from y el nombre de la tabla, ¿listo? Muéstreme, cuénteme cuántos registros hay. ¿Listo? Entonces aquí me está diciendo hay 2 registros. Entonces hasta aquí ya hemos hecho hasta el punto 9. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a entregar? En un PDF ustedes van a indicar, van a escribir las sentencias, es decir, así como yo las tengo aquí, por ejemplo, Create Database Prueba. Listo. Create Database Prueba. Eso ustedes lo pegan en su Word o en su PDF y adicionalmente va mostrando pantallazos de cuando ustedes vayan ejecutando esas consultas. Eso es lo que van a hacer para la primera evidencia. Entonces, un Word en realidad lo pueden convertir en un PDF después con la sentencia escrita, es decir, la sentencia, por ejemplo, así como está aquí, Create Table Database, y un pantallazo. O pueden hacer el pantallazo directamente de aquí, listo, que se muestre cuál fue el resultado que obtuvieron dentro de la línea de comando. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay No, preguntas. profesor, no. Ok, perfecto, dale. Listo. Siguiente, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que siempre debemos manejar la portada, colocarle la introducción al trabajo, es decir, mantener las normas básicas de presentación. Y lo otro es que esta evidencia en particular es de tipo individual. ¿Por qué? Porque la idea es que cada uno de ustedes aprenda a utilizar esas sentencias. Para las siguientes evidencias sí ya son de tipo grupal porque son referentes al proyecto, listo. Entonces, dado que no hay preguntas para esta Profe, primera evidencia, ¿sí? es que no sé, se silenció el micrófono un momento, no se escuchó. Muéstrame a ver. Ay, qué raro. Estaba mencionando que para esta primera evidencia, la evidencia es de tipo individual, porque la idea es que todos aprendamos a utilizar la sentencia y que practiquemos. Y ya que no hace parte del proyecto, entonces será individual, ¿listo? Ok, profe. Ok, perfecto. Entonces, siguiente evidencia se denomina creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. Para esta evidencia, bueno, vamos a leer primero. Dice, con base en las características del software a desarrollar, quiere decir que ya este sí es con base al proyecto que ustedes están haciendo, quiere decir que esta sí es en grupo. Cree la estructura de la base de datos determinando sus tipos de datos, restricciones de llaves primarias y llaves foráneas. Seguir las normas básicas de presentación de los documentos y van a hacer esa creación de ese diseño de esa base de datos en la herramienta MySQL Workbench. Dentro del material de estudio ustedes también encuentran la información para descargarla. Listo, entonces vamos a ver. Ya yo tengo obviamente MySQL Workbench instalado. Un segundo mientras abre. Listo. Dice que ustedes van a crear la estructura de la base de datos, quiere decir que ustedes lo que van a hacer es entrar a esta herramienta,
que si mal no estoy, nosotros ya hicimos un ejercicio con esta herramienta que no tuvo nada que ver con el proyecto, pero era para que ustedes lo conocieran. Le vamos a decir agregar diagrama. Listo. Una vez le digamos agregar diagrama, aquí a mano izquierda vamos a encontrar una serie de iconos que son los que van a permitir crear las tablas, crear las relaciones, y ya les voy a mostrar cómo se crean las restricciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un software para una institución, para una institución educativa. Entonces yo voy a crear una tabla que se llame estudiante, por ejemplo. Y voy a crear código estudiante como primera medida, el campo código estudiante. Yo digo que el código estudiante va a ser entero. Y vamos a decirle nombre estudiante. Esto es un ejemplo, ¿listo? Fecha, nacimiento, estudiante. Entonces, ¿qué nos dice la guía? ¿Dónde está? Cree la estructura de la base de datos. Determine los tipos de datos. Entonces, ¿cómo determino yo los tipos de datos cuando yo le digo qué tipo aquí es? Entonces, en este caso yo voy a decir que el código es entero, que el nombre del estudiante es varchar. Varchar quiere decir que es de tipo texto. Aquí donde dice 45 es la longitud de ese texto. Yo le puedo dar otra longitud, no necesariamente tiene que ser 45. Fecha de nacimiento del estudiante, yo digo la fecha de nacimiento no va a ser texto, sino va a ser tipo fecha. Entonces yo lo dejo así. Ay, perdón. Va a ser tipo fecha. Estudiante call, ¿qué es esto? Código, este era el código. Nombre, estudiante. Sí, no sé por qué se me fue para allá. Ah, no, esperen un segundito. No, se me creó solo porque yo no le he dicho que me cree eso. Listo. Entonces ahora sí tengo los campos que ya acabo de mencionar. Fíjense ustedes que a medida que uno va creando los campos, aquí se va creando la tabla. Ahora dice, tipos de datos. Luego dice, restricciones de llaves primarias. Entonces, recuerden que toda tabla debe tener una llave primaria que sería el identificador de esa tabla. En este caso, ¿cómo digo yo, cómo yo establezco una restricción, una llave primaria? Yo voy a decir que el código estudiante es mi llave primaria. Solo tengo que hacer clic y colocarle el chulito. PK significa primary key, o sea, llave primaria. Automáticamente, fíjense ustedes que cuando yo selecciono llave primaria, automáticamente este cuadrito de aquí de NN que significa not null, es decir, valor no nulo, se selecciona. ¿Por qué? Porque una llave primaria, el valor jamás va a ser un valor nulo. ¿Listo? Entonces, así es que yo establezco las restricciones de llaves primarias. Vamos a crear por acá otra tabla que se llama curso. Curso. Listo. Y aquí yo le voy a decir, ID de curso será mi llave primaria con mi valor, que va a ser valor no nulo, y nombre curso. Va a ser de tipo varchar, ¿listo? Yo le puedo decir, establecer las restricciones aquí, que yo no quiero que sea nulo, o si es posible que la persona pueda volarse ese campo, pues yo le quito el chulito. Hasta aquí hemos hecho esto, ¿listo? Esta parte. Crear la tabla, la base de datos y colocarle los tipos de datos y las restricciones de llaves primarias. Ahora aquí nos dice colocar las llaves foráneas. Recordemos que nosotros vimos una clase donde yo les explicaba todo el tema de cómo se crean las llaves foráneas dentro de las tablas. Todo depende de las relaciones. En este caso voy a crear una relación de muchos a muchos. Es decir, donde un estudiante puede estar en varios cursos y en un curso puede haber varios estudiantes. Entonces, ¿cuál es la relación de muchos a muchos? La que dice NM. Yo hago clic en ella, o sea, ya la seleccioné. Luego hago clic en una tabla y después hago clic en la otra. Y automáticamente se me crea una tabla intermedia. La idea es que ustedes revisen esa clase anterior, la repasen. Es más, voy a ver si yo la encuentro y les envío la grabación nuevamente para que ustedes repasen cómo es el tema de las llaves primarias, perdón, de las llaves foráneas. Aunque igual con la herramienta se las crea automáticamente.
pero para que ustedes sepan cómo las deben realizar con otro tipo de relaciones. Entonces, automáticamente cuando la relación es de muchos a muchos, se crea una tabla intermedia y esta tabla intermedia tiene única y exclusivamente las tablas de cada tabla. Perdón, las llaves primarias de cada tabla, en este caso código estudiante, que sería este, y el ID de curso, que sería esta tabla. Entonces, vamos a ver qué más nos dice la guía. Listo. Se debe realizar la creación de los diseños de la base de datos, crear las restricciones de las bases de datos. Las restricciones son los temas de tabla, etc. Listo. ¿Ustedes qué van a hacer luego? Ustedes me van a enviar esta estructura. ¿Listo? La estructura de la tabla. Me pueden enviar, ¿cómo lo van a guardar? Ustedes le dicen File, Save Model As. Lo dejan así. Aquí le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Y lo pueden guardar así, este tipo, MW, porque esto quiere decir MySQL Workbench, y como yo tengo como les digo, como yo tengo el software instalado, pues lo puedo revisar, me van a salir las tablas así. O hacen un pantallazo como una imagen y lo pegan en un documento en Word y me la envían en Word, ¿listo? Esa sería la segunda evidencia. ¿Preguntas de la segunda evidencia? No, profe. Ok, listo. Y la última evidencia, súper sencilla, también depende de esta que ustedes hayan realizado, es script base de datos del proyecto. Dice, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, es decir, que seguimos trabajando con su proyecto, y lo realizado en la evidencia 02, es decir, lo que acabamos de hacer aquí, creación de la estructura de la base de datos, cree el script de la base de datos. Entonces, para nosotros crear el script de la base de datos, aquí dice, generar el script y exportarlo. Listo, entonces cuando ustedes ya hayan creado todas sus bases de datos, ustedes le van a decir aquí, File, Export, Forward Engineer, es decir, aquí dice SQL Create Script, quiere decir que yo voy a crear los scripts a partir de estas tablas que yo acabo de crear. Aquí yo le digo el nombre, vamos a colocarle prueba estudiante. Le digo dónde lo voy a guardar, aquí elijo dónde lo voy a guardar, lo voy a dejar ahí en las descargas, listo. Prueba estudiante. Listo. Yo aquí le digo, aquí hay unas diferentes opciones, no es necesario que ustedes seleccionen ninguna de ellas, sin embargo voy a seleccionar esta que dice Drop Statements before create an statement, o sea, bórreme una sentencia antes de crearla, solo para que ustedes vean que aparece, pero no es necesario que la seleccionen. Le voy a decir Next. Aquí le voy a dejar esta opción que dice Expórteme las tablas. Listo. Y le doy terminar. Vamos ahora a abrir. Pues lo abre solo, pero no sé por qué no lo ha abierto, se está demorando. Prueba estudiante. Ah, ya estaba aquí. Listo, entonces fíjense ustedes que esto solito me creó todo el script para la base de datos. ¿Qué hace al principio? Al principio hace un tema de cuáles son las funcionalidades que se va a utilizar en MySQL, pero a partir de aquí me comienza a crear la base de datos. Por ejemplo, aquí me está diciendo, créenme la tabla, si no existe la tabla estudiante. Y el código estudiante, que fueron los campos que yo creé, que va a ser entero. El nombre del estudiante, que va a ser varchar de 60, no sé si se acuerdan que le había hecho, y fecha de nacimiento, que va a ser fecha. Llave primaria, ¿cuál será? El campo código estudiante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya ustedes no van a tener que hacer el script, es decir, escribir ustedes, sino que ustedes con el solo hecho, y fíjense ustedes que aquí me está creando las llaves foráneas. Con ustedes con el solo hecho de crear bien su base de datos, el script se va a crear solo. Por eso es que es muy importante que traten de crear la base de datos desde el principio bien, sin errores, para que no vayan a tener inconvenientes en los scripts. Mirar todo el tema de qué campos pueden ser nulos, cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, ustedes saben que cuando ustedes llenan un formulario,
En el formulario puede decir, escriba su primer nombre, que es obligatorio. Segundo nombre no es obligatorio, quiere decir que podría ser nulo, porque no todas las personas tienen un segundo nombre. Entonces, ahí es donde yo puedo ir viendo cuáles son esos valores que sí podrían ser nulos. Correo electrónico es obligatorio, entonces sería no nulo. Es decir, siempre tiene que haber una información allí digitada. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Generan el script, así como les acabo de enviar, y me envían el archivo del script. Vuelvo y les digo, como yo tengo esta herramienta instalada, yo voy a poder observar el script. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe, solamente en esa cuando se va a enviar, o sea, se envía el archivo que quedó ahí Sí. y ya. Sí, porque como tengo sí, para no ponerlos a copiar y pegar en Word no tiene sentido. Y como yo tengo el documento, perdón, las aplicaciones instaladas, entonces eso lo van a aplicar para la segunda y para la tercera evidencia, listo. Para la segunda el archivo donde yo pueda ver el diseño y para la tercera el archivo donde yo pueda ver el script. Ah, bueno, profe. Ok, bueno, si no hay preguntas, creo que podríamos dar por terminada la sesión de hoy. Igual cualquier duda me van comentando por correo, porfa. Y bueno, es sencillo el tema, es que de pronto ahora la creación de la base de datos es lo que de pronto puede demorarles un poco más. Si ves, Daniela y resto de compañeros que requieren un poquito más de tiempo para esa creación de la base de datos de su programa, me avisan. O sea, si no alcanzaron de aquí al 30, me avisan. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, que estés muy bien, que tengas buena noche. Gracias por tu tiempo. Gracias. Igual, profe, que descanse. Adiós. Gracias.